Al sonar la campana que marca el cambio de guardias, la mañana del galeón adquiere su comienzo formal. La señal no es una invitación a la prisa, sino una orden precisa. La guardia saliente se retira de sus puestos y la guardia entrante toma las suyas. Se conoce al contramaestre como la figura que ordena el relevo en cubierta, es quien enumera a la tripulación, comprueba la presencia y asigna las primeras tareas del día. El piloto, por su parte, aprovecha ese momento para transmitir las observaciones de navegación y recibir el estado del material. Así, el repique de la campana no solo despierta cuerpos, abre la cadena de responsabilidades que sostienen al barco. La transición se realiza con una sucesión de pequeñas formalidades. La guardia anterior entrega la posición registrada en la bitácora. Se hace una inspección rápida de cabos, jarcias y velas por parte del contramaestre, que anota cualquier desperfecto que exija arreglo inmediato. El piloto, que vela por la derrota, escucha los comentarios sobre el viento y las corrientes para confirmar o corregir la trayectoria trazada durante la noche. Si la oscuridad todavía domina el horizonte, el piloto reporta las estrellas observadas durante la guardia anterior si ya ha salido el sol, anuncia la altura del astro y prepara el instrumento para la toma de altura. Es un relevo de información tanto como de hombres. Sin ese pase de datos, las decisiones de la mañana quedarían deshilachadas. Poco después del toque, la tripulación se organiza en turnos de trabajo. Las guardias, distribuidas en rotaciones, se mezclan con los pelotones que responden a tareas concretas. El contramaestre reparte órdenes que van de lo inmediato a lo preventivo: limpiar y escardar la cubierta, revisar los estalles y obenques, engrasar los cabestros, reunir la cuerda suelta en los gatos. Algunas labores son rutinarias porque la seguridad del buque depende de ellas. Otras son de respuesta a lo notado durante la noche: una soga que ha rozado, una vela que precisa ser remendada, una polea que chirría. La lógica es simple y práctica. Si algo falla en la jarcia o en la maniobra de velas, la derrota sufre y queda en riesgo la navegación entera. La ración de la mañana entra pronto en la secuencia. En la bodega, el almacén de provisiones, los oficiales menores distribuyen el pan duro, bizcochos o galletas de viaje y la porción de líquido asignada. El reparto se hace según la lista que el contramaestre mantiene. La ración diaria es medida y anotada para evitar excesos y pérdidas, porque cada pan, cada jarra de agua o de vino cuenta en travesías largas. La entrega se efectúa con calma, pero sin dilación. La tripulación necesita algo en el estómago antes de subir a los palos, o de enfrentarse a faenas que requieren fuerza sostenida. La ración no es lujo, es parte del mantenimiento del cuerpo colectivo que trabaja el barco. Mientras se reparten raciones y se atienden las primeras faenas, la cuestión de la navegación orienta las decisiones claves. El piloto sale de la bitácora, sus instrumentos y sus cartas para confirmar la posición. Con el astrolabio o el cuadrante, toma la altura del sol si la visibilidad lo permite, calcula la latitud aproximada y la compara con las cartas náuticas. Saca el compás, dirigiendo la atención hacia la rosa náutica con calma. Dicta al timonel la dirección a mantener o las correcciones necesarias. En un galeón de 1620, el arte de pilotar no es solo técnica, es lectura constante de señales y de decisiones en cadena. Si el piloto detecta una corriente adversa o un viento que exige reducir vela, comunica al contramaestre, y éste ordena las maniobras necesarias. La relación entre el piloto y el contramaestre es la de dos ejes complementarios.
El primero determina la derrota y calcula. El segundo la lleva a la práctica. El contramaestre dirige a los oficiales y a los marineros en las maniobras físicas, subiendo a los palos o enviando a la dotación de cubierta a ajustar velas, cambiar rizos o arreglar trapos rasgados. No todo demanda improvisación, muchas tareas son rutinarias y se suceden con un orden casi mecánico. Primero, asegurar la cubierta, recoger aparejos que pueden enredarse y preparar las líneas que se usarán en las maniobras. Después, revisar las amarras y la estiba para prevenir que el movimiento del barco provoque daños en la bodega. El contramaestre vigila que se cumplan estos pasos y corrige las negligencias con voz firme, porque en mar abierto la lentitud o la desatención causan consecuencias prácticas. La mañana trazada por la campana también es tiempo de mantenimiento. La madera exige atención. Se limpian los tablones para evitar que el barro y la sal acumulada los pudran. Se repasan las juntas y se controla la estanqueidad de las compuertas que protegen la bodega. En la jarcia, pequeñas reparaciones se efectúan al momento, pormenores en las costuras de los trapos, sustitución de eslingas, ajuste de herrajes. Estas labores no son secundarias, prolongan la vida útil del galeón y reducen la probabilidad de averías en medio de la mar. De nuevo, la iniciación de las tareas parte del repique de la campana y de la orden del contramaestre. No todo depende del contramaestre. Hay responsabilidades que recaen en oficiales específicos. El timonel, avisado por el piloto, mantiene el rumbo y responde a correcciones. La vigía en lo alto del palo mayor informa de la aparición de señales en lejanía, otros barcos, la bocana de un puerto, bancos de niebla, y sus observaciones se integran en la toma de decisiones. La guardia de proa revisa las anclas y el anclaje cuando se navega cerca de costas, la de popa custodia el trimado de las velas. La estructura de mando es clara. Las órdenes fluyen desde la observación y el cálculo del piloto. Se ejecutan por mano del contramaestre y por la fuerza de la tripulación. El inicio de la jornada también es tiempo para pequeñas contabilidades y previsiones. El piloto y el contramaestre anotan consumos de raciones, estado de víveres y material, y estiman si es preciso racionar con mayor severidad en los días próximos. Si la travesía prevé extensión o si el barco ha sufrido pérdidas de provisiones, las medidas se adoptan temprano. Reducir la cantidad de pan por ración, administrar el agua con más cautela, priorizar el uso de vino en casos estrictos. Estas decisiones de racionamiento nacen de la constatación de hechos objetivos y pasan a ser normas que el contramaestre hace cumplir. La mañana progresa entre maniobras y cálculo. El piloto consulta las cartas y, si corresponde, prepara entradas de puerto o cambios de rumbo que el capitán debe conocer. En muchos casos, el capitán no interviene en las pequeñas decisiones de la rutina. La cadena de mando establecida autoriza al piloto y al contramaestre a resolver lo cotidiano. No obstante, ante una decisión estratégica, entrada a bahía, encuentro con convoyes enemigos o necesidad de poner rumbo a puerto más cercano, el piloto expone la información al capitán y la tripulación se prepara para recibir órdenes superiores. Por eso, el relevo matinal tiene una doble función: ordenar lo inmediato y preparar las grandes decisiones del día. Al consolidarse la guardia, las tareas asignadas muestran su eficacia en el giro de la vida a bordo. Las cuerdas quedan colocadas, las velas ajustadas a la nueva incidencia del viento, la cubierta libre de tropiezos. Las raciones consumidas por la mañana sostienen la fuerza para las faenas del día. La bitácora refleja la posición y los datos
que permitirán a la tripulación recordar la trayectoria en jornadas posteriores. En ese avance, ordenado y repetido, reside la respuesta a la pregunta que llevó a despertar con la campana, la mañana de un marinero en un galeón español de 1620. Es una sucesión regulada de relevos, comprobaciones, aprendizaje práctico y disciplina aplicada, articulada por el contramaestre y el piloto y sostenida por la distribución de tareas y raciones que mantienen al buque en condiciones de marcha. Con la guardia asentada, las raciones repartidas y el piloto marcando la derrota en la carta, la mañana ya tiene rumbo. Las siguientes horas serán de labranza manual y de ajustes constantes. Pero el gesto ritual del repique habrá cumplido su función: ordenar el tiempo y la acción para que el galeón siga su marcha segura entre la mar abierta y los riesgos que aguardan más adelante. Al sonar la campana de guardia al amanecer, se incorpora con la misma disposición con que se atiende un oficio aprendido. La campana marca el relevo y la rutina, y el contramaestre ya está en la vita, con la mirada fija en la vela mayor y en las manos listas para ordenar. Bajo su dirección se asumen las tareas del día sin preguntar. Cada movimiento responde a un motivo claro. Una vela remendada sostiene la marcha. Un cabo bien cruzado evita una caída. Una cubierta limpia prolonga la vida de la madera. Se comienza por las velas que muestran desgarros del día anterior o costuras flojas, la aguja para velas y la filadera con hilo encerado están dispuestas sobre una tabla y se remienda, según la práctica común. Cortar un parche de lona de la misma pieza o de una de repuesto. Colocar el parche por la cara interior y asegurar con puntadas largas y seguras, cuidando que la tensión quede uniforme para no crear arrugas que luego tiren de otra costura. El contramaestre enseña el punto que mejor resiste la tensión. Señala dónde reforzar con vueltas adicionales y observa cómo cada nudo queda hecho con la intención de que pueda soltarse con rapidez cuando sea preciso. Al terminar un remiendo, se prueba la libertad de la vela. Se hace una pasada ligera para comprobar que no roce donde no debe y se deja atada con una gasa provisional hasta que la brisa confirme que la corrección es suficiente. Si la rotura es mayor, se marca el sitio para una reparación más completa cuando haya calma y tiempo, porque una reparación hecha a la carrera puede crear un punto débil mayor que el original. Mientras tanto, otro lote de manos atiende los cabos. El contramaestre manda sujetar, soltar o cruzar cabos según las órdenes del patrón. Se enrollan a la carrera, se fían, se cambian amarras y se inspeccionan los ojos y las uniones. El manejo de los cabos exige rapidez, pero sobre todo previsión. Un cabo pelado puede empezar a ceder en la próxima tormenta. Una vuelta mal pasada produce rozaduras contra lavitas y, con el tiempo, la fibra se convierte en hilo suelto y finalmente en rotura. Por eso se raspan las fibras sueltas con un cuchillo corto, se vuelven a trenzar las puntas y se queman ligeramente las hebras para sellarlas si el material lo permite, o se remata con una ligera capa de brea cuando hay que proteger de la humedad. Cada cabo tiene nombre y uso. Los nombres se aprenden en las primeras semanas y se repiten en las órdenes. Sin vacilar, esa familiaridad reduce errores y acelera las maniobras. A veces, el contramaestre solicita la ayuda de un grumete para pasar un cabo por entre los candeleros o para lanzar una gasa hasta la jarcia alta. El grumete aprende en la práctica cómo medir la longitud adecuada, cómo calcular la deriva del cabo según la carga y cómo prever la holgura necesaria para que la maniobra no termine en tropiezo. Al mismo tiempo, la cubierta reclama atención.
El fregado de los tablones no es tarea menor. Se hace con cepillos de cerdas duras, pámpanos y cubos de agua. Y la orden de fregar no busca brillo, sino salud de la madera y seguridad para las pisadas. El salitre y la aceitada de las manos dejan capa tras capa, que, si no se retira, propician humedad y pudrición en las fibras del tablón. Por eso se raspan los puntos más afectados, se cepillan en sentido de la veta y se expulsan los restos hacia las bañaderas, evitando que se acumulen en los vaos o junto a los herrajes. Cuando el resultado exige, se recurre a arenas finas o a una ligera fricción con estopa para eliminar los residuos que el agua sola no quita. La cubierta queda mate y seca en cuanto el viento la roza, y así se reduce la posibilidad de resbalones y de que la madera se ablande en exceso. Mantener los tablones en buen estado también protege los calafates y evita que el agua penetre hacia las bodegas, lo cual sería fuente de problemas para las provisiones y la misma seguridad del barco. Las órdenes del contramaestre nacen de un conocimiento práctico de consecuencias. Un cabo mal pasante implica que una maniobra que debería ser rápida se vuelve lenta y peligrosa. Una vela con cosidos débiles puede desgarrarse de súbito, obligando a cortar velas y perder velocidad. Una cubierta descuidada incrementa la probabilidad de caídas y daños en el aparejo. Con esa lógica se establece el ritmo. Antes de zarpar hacia el próximo cambio de rumbo, se remiendan, se fían, se friegan, y solo cuando el contramaestre da el visto bueno, se da paso a trabajos de menor urgencia. Las herramientas están siempre en sus cofres. Agujas largas, hilo encerado, estopa, brea, cuchillo de marinero, cepillos y cubos se guardan limpias y en orden para evitar pérdidas cuando la mar se pone brava, momento en que cualquier demora se paga caro. A media mañana, cuando las tareas principales han recibido el tratamiento imprescindible, llega el reparto de raciones, ritual reglado por la necesidad de mantener fuerzas y por las limitaciones de los víveres. El mayordomo baja de la cámara de proa con los toneles a cuestas, abre la tapa de uno y muestra la superficie del agua, que ya huele a brega y a cerrado. Extrae con un cucharón y reparte en jarros de estaño la ración correspondiente. La bebida sale de los toneles y no siempre es dulce. El agua estancada adquiere sabor a madera y a mar, y por eso se administra en porciones controladas para evitar el desperdicio y para que no se vuelva vehículo de enfermedades por acumulación de aditivos. El biscote, duro como su nombre indica, se da en piezas enteras. La costumbre es mojarlo en el agua o en la propia grasa de la carne para ablandarlo y así poder morderlo sin romper dientes, acto que sería problemático en cubierta. La carne salada viene en tiras o en trozos, apilada en la bodega hasta que le toca salir su elevado contenido de sal, la preserva y por eso es básica en la dieta de mar, aunque obliga a beber con moderación para no deshidratarse más. El mayordomo pone porciones iguales en el banco o en la cuerda dispuesta como mesa. Anota mentalmente quién ya recibió y quién no, y mantiene el control de los toneles para que la ración alcance lo que queda de travesía. El reparto sigue normas visibles. Se evita que los más fuertes acaparen, se respeta el orden de guardias, y el contramaestre supervisa que los más jóvenes reciban su parte. Frente a la necesidad de racionar, se aprende a aprovechar. El biscote que sobra se convierte en ingrediente de guisos, donde la carne y algunas raíces aportan humedad, o se tritura para espesar sopas cuando los caldos menguan. La carne salada, por su parte, se corta en lonjas finas y se comparte su salazón
obliga a limpieza de manos y a cuidado con los restos, ya que la sal atrae insectos en puerto y puede reblandecerse si la bodega humedece en exceso. Los barriles se tapan tras cada reparto para limitar la entrada de aire y la contaminación, y el mayordomo anota en su memoria cuántas raciones quedan, calculando a ojo cuántos días puede sostener la provisión según la marcha y las esperadas recogidas en puerto. En ese contexto, la disciplina de la comida es tanto sanitaria como práctica. Comer ordenadamente evita peleas que distraigan de las maniobras, permite un control de las cantidades y mantiene la moral. La simple práctica de mojar el biscote en agua o en salsa crea una textura manejable y evita daños dentales, al mismo tiempo que maximiza el rendimiento de cada pieza. Si el viento es favorable y la jornada exige esfuerzo, la ración se consume con rapidez. Si hay espera o calma chicha, se come más despacio para economizar. La organización del reparto refleja la lógica de un buque que no puede permitirse improvisaciones. Cada elemento tiene su uso, su tiempo y su razón de ser. Las pequeñas rutinas del día se suceden unas a otras. Tras el reparto, alguien recoge los jarros vacíos y los guarda. Las migas del biscote se barrerán y se echarán por la borda o se guardarán para alimentar a las ratas en el lugar más distante de las despensas. Las lonjas de carne se cuelgan en lugares ventilados para evitar el moho. Todo lo que se hace busca prolongar la eficacia de los recursos y asegurar que el barco siga siendo apto para su cometido. La presencia constante del contramaestre mantiene el orden. Sus órdenes cortas y exactas definen quién remienda, quién cierra el tonel, quién cepilla y quién enrolla. Cada acción tiene su consecuencia inmediata y previsiblemente necesaria. Remendar evita nuevas roturas. Cuidar los cabos evita averías. Fregar la cubierta evita accidentes. Racionar los víveres evita el desabastecimiento. Al acabar la ronda de tareas asignadas y después de la ración, se regresa a las labores pactadas antes del alba o se aguarda la siguiente orden. El día no se concibe como una sucesión de incidentes imprevistos, sino como una cadena de obligaciones interrelacionadas, donde la atención a lo cotidiano se traduce en seguridad y en capacidad de maniobra. La campana volverá a sonar para cambiar la guardia. El contramaestre seguirá atento a cualquier signo de fatiga en la vela o en el cabo, y el mayordomo ajustará las cuentas de lo que queda en los toneles. Así se avanza, cuidando lo que se tiene, reparando lo que se rompe y alimentando el cuerpo con lo que la bodega permite, hasta que la próxima jornada dictamine nuevas prioridades y la marcha del galeón continúe. Al sonar la campana de la guardia, la cubierta se organiza con la mecánica de siempre. Relevos, pequeñas comprobaciones y la preparación de los instrumentos. Se acude al puesto del piloto con la misma austeridad que a un rito, porque en esas primeras horas se fija mucho del rumbo que seguirá el día. El piloto sube a la cofa o toma posición junto a la roda cuando el diseño del palo lo permite. La brújula se coloca a la altura de la vista, el astrolabio queda a mano y las cartas náuticas se extienden sobre la mesa del puente para cotejar marcas y rumbos. No hay prisa temeraria. Cada maniobra tiene su sitio en la secuencia y cada medición demanda calma y pulso firme. La brújula ofrece el rumbo magnético inmediato, su aguja marca el rumbo que la madera y las velas siguen. Con ella se conciertan órdenes simples, rumbos de babor o de estribor, ligeros cierres o aperturas de vela para evitar navegar al través del viento. El astrolabio, que requiere que el sol esté ya alto o que se haga la observación al borde del alba, según la claridad.
Sirve para medir la altura del astro sobre el horizonte. Con esa medida se calcula la latitud aproximada y se verifica que la estima del día anterior se mantiene dentro de lo esperado. Las cartas náuticas no son solo mapas, son registros de rutas aprobadas, de fondeos seguros, de bajos y de distancias entre puntos conocidos. Sobre ellas se corrigen las derivaciones, se marcan las correcciones por corriente y se traza el rumbo que se mantendrá hasta la siguiente verificación. La labor del piloto no es un acto solitario. Se obedece su palabra porque la responsabilidad que pesa sobre él es directa. Mantener el galeón en la ruta prescrita y en la compañía prevista. Los marineros ayudan con las maniobras que ordena. El contramaestre ajusta la escala de aparejos y el vigía en lo alto confirma el paso de nubes o la aparición de señales en el horizonte. La lectura de la carta náutica se hace en voz baja y con todo detalle, porque una palabra equivocada puede traducirse en deriva o gasto innecesario de jornada. Se apuntan datos en los cuadernos de bitácora: altura del sol, rumbo de la brújula, correcciones aplicadas. Esa bitácora alimentará a su tiempo los registros que la casa de contratación exige sobre la navegación de los galeones. Las cartas que se consultan no son improvisadas. Provenientes de oficinas y antiguos pilotos reproducen las rutas que la flota debe seguir para mantener el orden y la seguridad del comercio. La casa de contratación en Sevilla no solo aprueba nombres y números, regula las épocas de salida, los puntos de encuentro y las variantes permitidas en caso de necesidad. Por eso, desde antes de zarpar, los galeones llevan impresas o copiadas las rutas oficiales. Por eso, el piloto revisa la carta al amanecer, cotejando lo real con lo pactado. Cumplir la ruta prescrita es, además de prudente, un deber administrativo que garantiza pertenencia al convoy y protección armada en mar abierto. La flota no es una idea abstracta, sino un calendario que organiza la vida a bordo. Las fechas en que debe reunirse el convoy determinan la salida desde Sevilla, el tiempo de estancia en puerto, las cargas que se aceptan y los pasajes que se conceden. Salir fuera de la fecha implica perder la escolta, y navegar sin escolta en mar de riesgo es exponerse a pérdida. Por eso, en la cubierta se respira una disciplina que procede tanto de la prudencia como de la necesidad legal. La tripulación ajusta su ritmo a ese calendario mayor, y las decisiones del piloto se toman teniendo en cuenta no solo las corrientes y el viento, sino también la sincronización con los demás buques de la flota. Al seguir la carta y la brújula, las correcciones por corriente ocupan un lugar central en la rutina. El piloto calcula la deriva según observaciones repetidas si la aguja y el astrolabio muestran lecturas que difieren de lo previsto. Se aplican compensaciones en el timón y se modifica la postura de las velas. Los hombres deben ejecutar con lentitud precisa, izar o arriar expresamente, virar en redondo con cuidado para no perder el paso del convoy, aflojar escotas o ceñir cuando la ruta exige un ángulo nuevo. Cada ajuste tiene consecuencias inmediatas sobre la velocidad y la estabilidad del conjunto. Mantener el orden de la formación es tan importante como mantener el rumbo. Un barco fuera de sitio obliga a maniobras que desgastan al resto. La casa de contratación, por su parte, arroja su sombra administrativa sobre la sesión matinal de navegación. No se trata solo de tiempos y rutas. La institución controla los papeles de la carga, certifica la pertenencia de mercaderías y vigila la documentación de los pilotes. En los cuadernos que se entregan al final de la travesía
quedará constancia de la ruta seguida, y esa constancia sirve para impuestos, derechos y la comprobación de que la flota cumplió lo ordenado. Por eso los pilotos se esfuerzan en anotar con limpieza y honestidad. Errores contados en puerto pueden devenir en reclamaciones o en inspecciones. La disciplina en la cubierta se alimenta, así, de la presión administrativa, además de la necesidad de navegación segura. A la luz cambiante del amanecer, la decisión del piloto acerca de mantener la ruta o tomar una variante menor suele obedecer a factores previsibles, condiciones meteorológicas, presencia de bancos de niebla o la observación de corrientes inesperadas. Si la decisión implica desviarse de un itinerario relativamente corto, se comunica a los capitanes de los barcos cercanos y se procede a la recalibración de la formación. Si la desviación fuera mayor, se canaliza por los conductos previstos por la flota, es decir, se consulta con el capitán general o con las órdenes que acompañan al convoy. Esta red de decisiones sirve para conservar coherencia y para que la protección de la flota no se disipe por actos aislados. Mientras se toma el sol y se hacen las observaciones, hay rutinas auxiliares que mantienen el barco en condición de navegar. Se revisan cabos, se comprueban los nudos esenciales, se limpian las poleas que muestran rozaduras y se asegura el buen funcionamiento del timón. No se exagera el movimiento, se actúa con la lentitud eficaz que demanda la repetición diaria de estas tareas. La sostenibilidad del viaje depende, en buena medida, de estas labores aparentemente pequeñas y de la disciplina con la que se repiten al sonar de la campana. Cada acción tiene su propósito: preservar el material, evitar fallos que obliguen a reparaciones mayores y garantizar que la flota pueda continuar según lo estipulado. La interacción entre el piloto y la brújula es constante, pero contenida. No se improvisan rumbos extravagantes. Se confía en la experiencia y en los procedimientos que la casa ha estandarizado para mantener una red de rutas conocida. En la práctica, eso significa que la navegación combina costumbre y verificación. La experiencia del piloto guía la lectura de la carta y de la aguja, pero la observación del astrolabio y el registro en la bitácora validan o corrigen esa experiencia. Se actúa con objetividad, porque la seguridad del convoy y la obligación con la corona exigen que los errores sean raros y, en su caso, anotados. A media mañana, cuando el sol ya ha subido lo suficiente para dar lecturas más precisas, se realiza otra comprobación que cierra la fase de toma de rumbo. La latitud aproximada queda confirmada, la brújula y la carta concordantes, y las anotaciones en la bitácora permiten calcular cuánto se ha gastado del día. Con esos datos, el piloto decide si mantiene el ritmo previsto o si conviene ahorrar jornada por previsión meteorológica o por el estado de los aparejos. En cualquiera de los dos casos, la decisión deriva de las observaciones iniciales realizadas al alba y de la permanencia en la ruta establecida por la flota. Al concluir esa rutina, la nave ya navega con rumbo definido y la formación de la flota responde como un organismo compuesto por partes que conocen su función. Las velas se fijan, las órdenes se hacen en voz baja y el timonel mantiene la línea asignada. La casa de contratación espera la llegada de la flota en los plazos acordados. La prudencia del piloto y la obediencia de la tripulación construyen la probabilidad de cumplirlos. Así avanza la jornada, con cálculos, correcciones y una disciplina que, más que ruido, produce la certeza silenciosa de que el galeón no está solo en la mar y que cada deriva tiene remedio previsto. Con el sol ya instalado,
La navegación progresa y la labor cotidiana se despliega hacia las siguientes responsabilidades del día. Al sonar la campana de guardia al amanecer, se abandona la bodega donde la oscuridad todavía pesa y se sube a cubierta con la rutina enseñada por turnos. La campana marca no solo el inicio de la jornada, sino el relevo ordenado de responsabilidades. Quien ha estado al cuidado de la cubierta baja, desciende para descansar, y quien le corresponde la vigilia, asciende a la cofa o toma puesto en la cubierta principal, dependiendo de la orden del oficial de guardia. En la cofa, el vigía fija su atención en el horizonte, y en las variaciones del cielo, la tarea es sencilla en su definición, pero exige constancia. Observar la línea del mar, buscar humaredas de navíos lejanos, vetas de viento distintas en la superficie del agua, señales de bancos de niebla y nubes que presagian borrascas. El material que acompaña la observación es austero y práctico. Un catalejo cuando hay uno a disposición, una cuerda con nudos para marcar tiempos, la nota mental de señales costeras aprendidas y la costumbre de comunicar cualquier hallazgo con voz clara y sin alarma, de modo que el oficial de guardia y, si procede, el capitán reciban la noticia y puedan decidir. La eficacia de la vigilia depende de la rapidez de la transmisión. Ver una proa a distancia conduce a afinar el rumbo, preparar artillería o recoger botes. Ver nubes bajas obliga a repartir órdenes para asegurar velas y costear aparejos antes de que el viento aumente. Cada observación lleva a una consecuencia práctica, y esa relación de causa y efecto mantiene al buque funcionando como un organismo. La campana no solo organiza la observación, también regula las guardias. El ritmo de 4 horas o el que determinen las ordenanzas navales en vigor para esa travesía, fija cuándo se releva a la tripulación y cuándo aumenta la vigilancia. En tiempos de calma, muchos trabajan con labores asignadas por el contramaestre: reparar velas, limpiar cubierta, vigilar la carga. En previsión de mal tiempo, las tareas cambian y se prioriza la sujeción del cargamento y la disminución de la superficie bélica. En presencia de señales de hostilidad, la mañana se vuelve más tensa en la discreción de las órdenes. A la voz del oficial, los artilleros y la gente de cubierta limpian los cañones, aseguran munición y disponen toldos para cubrir piezas móviles. Los marineros descargan, si fuera necesario, cabos y correas para movimientos rápidos. El capitán, cuya autoridad proviene de la confianza en su juicio y en las ordenanzas navales que aplica, supervisa estas decisiones su palabra, transmitida por oficiales de guardia y suboficiales, marca el cambio de actividad y determina cuándo conviene arriesgar la velocidad por mantener la lisura de las velas, o cuándo reducir marcha para no romper aparejos en tormenta. La disciplina es una estructura visible cada vez que se releva una guardia. Bajo las ordenanzas, faltas menores llevan advertencias. Trabajos adicionales o tareas públicas durante la guardia faltas graves, como robar de la carga, conspirar para desertar o desobedecer órdenes en caso de combate o tempestad, pueden acarrear castigos corporales, aplicados conforme a la normativa del tiempo. La presencia de estos castigos no es una exhibición, sino un mecanismo de prevención. Saber que la deserción o el saqueo de la carga tendrán sanción limita, conductas que pondrían en peligro a todos. El efecto práctico es simple y duro. Con disciplina firme, la carga se mantiene en su lugar. Las maniobras se ejecutan con precisión
y la autoridad del capitán y de los oficiales asegura que la tripulación actúe al unísono cuando el tiempo o el enemigo exijan rapidez. La aplicación de penas se realiza públicamente y con registro, porque la ley de la mar exige registro y orden. Para no degenerar en arbitrariedad, el castigo pretende corregir y disuadir, y también reponer la seguridad del buque para que el viaje continúe sin mayores sobresaltos. La rutina del vigía interactúa con la rutina de otros puestos. Desde la cofa, la voz que desciende a cubierta se encuentra con el oficial de guardia que lleva la bitácora. En ese libro se anota la hora de avistamientos, el rumbo, la intensidad del viento y cualquier incidencia relevante para la navegación y la seguridad de la carga. Esa anotación no es mero procedimiento. Sirve para trazar tendencias, prever vientos y justificar maniobras ante el capitán cuando se pidan cambios que afecten la seguridad o el tiempo de llegada. Cuando hay señal de tormenta, la bitácora muestra el patrón de nubes que el vigía ha visto en horas precedentes y permite anticipar la trayectoria de la borrasca si se detecta un bergantín enemigo a una distancia prudente. La nota de quién lo vio y la hora exacta permiten que el capitán trace una aproximación o una evasión con datos, no con conjeturas. La relación entre observación, anotación y orden es la columna vertebral de cualquier travesía de mercante o de armada. El capitán actúa dentro de un marco legal y práctico. Las ordenanzas navales que rigen la navegación y el comercio en las Indias y en las rutas atlánticas determinan, entre otras cosas, quién tiene autoridad para imponer castigos, cómo debe registrarse la pérdida de cargamento y qué medidas tomar ante la sospecha de contrabando. Esa estructura normativa configura un mapa de responsabilidades. El capitán no es solo mando por rango, sino por la delegación de la corona y por la necesidad de mantener segura la riqueza que se traslada. En la práctica cotidiana, la autoridad se ejerce con perfil técnico: ordenar, reducir trapo, virar a un nuevo bordo, descargar parte de la carga para aligerar peso en un temporal, o supervisar el almacenamiento de mercancía valiosa para que no sufra daños por humedad o movimiento. La razón instrumental de la disciplina y de las órdenes es siempre la misma: proteger el buque, la tripulación y la carga hasta llegar al puerto asignado. Cuando la mañana transcurre entre vigilancia y labores, los turnos rotan con precisión, el personal descansa en camarotes estrechos o en hamacas, come raciones medidos según la tabla establecida y vuelve a su puesto cuando suena la siguiente campana. El ciclo de vigilancia impone disciplina biológica, sueño fragmentado, vigilia por periodos concretos y una cultura de adaptación que convierte en normal lo que en tierra sería excepcional. Esta adaptación no es solo física. Hay costumbres que regulan la comunicación encubierta, la forma de dirigir las órdenes y la manera de presentar informes al capitán. El respeto a protocolos evita confusiones, no se grita por gritar, no se reporta a medias, se comunica lo visto, la hora y la dirección relativa, y se espera la orden para actuar. Ese protocolo mantiene el orden en momentos de calma y lo hace indispensable en situaciones de peligro. La mañana en la mar también es tiempo de pequeñas verificaciones que, juntas, evitan desastres. Se comprueba que las sogas estén en buen estado, que las anclas y sus cadenas no presenten corrosión peligrosa, que el fletamento de las cubiertas que sostienen la carga no ceda. Cualquier anomalía registrada por el oficial de guardia se traduce en labores inmediatas, reparaciones temporales, redistribución de peso, refuerzo de amarres.
Esos actos rutinarios reducen la probabilidad de que una tormenta convierta una carga bien estivada en un botín suelto que desestabilice el navío. En caso de encuentro con otros barcos, sean aliados, neutrales o sospechosos, la claridad de las señales, banderas, señales con pañuelos o con cañonazos moderados, es la forma de evitar malentendidos que podrían escalar en conflicto innecesario. El vigía, por su posición, es el primer eslabón en esa cadena de prevención. A media mañana, si la navegación lo permite, la vida a bordo retoma tareas de mantenimiento y de contabilidad. El mayordomo de bordo revisa la lista de mercancías, anota pérdidas o daños y prepara informes largos para cuando el capitán reciba a los representantes de la casa de contratación o los agentes en puerto. La disciplina que sostuvo la guardia nocturna permite que estas labores administrativas se hagan sin prisa indebida y con un orden que será fundamental en el arribo. Si la travesía exige desvío por mal tiempo o por evitar corsarios, las decisiones tomadas al amanecer y las observaciones del vigía serán citadas en esas hojas para explicar al mando superior por qué se optó por determinada ruta o por qué se perdió tiempo en la costa. La trazabilidad de las decisiones es tan importante como la ejecución de las órdenes. Todo tiene causa y efecto registrados. Cuando la mañana declina hacia mediodía, la campana de guardia marca otro relevo y el sistema vuelve a su ciclo. La vigilia se releva sin dramatismo, porque en la mar el orden reemplaza la sorpresa. Cada acción prevista tiene su respuesta, cada riesgo su procedimiento. La confirmación de que la carga permanece íntegra, que la tripulación ha obedecido y que las ordenanzas navales han sido aplicadas cuando ha sido preciso. Permite que el capitán mantenga la confianza del armador y del Estado. La mañana de un marinero en un galeón español, por tanto, no es un mero conjunto de tareas aisladas, sino una red de rutinas y normas donde la campana de guardia marca el pulso y la vigilia vela por la seguridad. Disciplina y vigilancia se sostienen mutuamente para que el viaje continúe hasta la próxima etapa, donde nuevas decisiones volverán a depender de la mirada alta y de la firmeza en la aplicación de las ordenanzas. Al sonar la campana de la guardia, la mañana empieza con una precisión aprendida. El golpe hueco sobre la madera anuncia el cambio y marca el deber. La campana no sirve solo para despertar, regula las horas, ordena movimientos y sincroniza tareas. Se abandona el sueño en el lugar que hubiera tocado. Se ciñen prendas de abrigo, si las hay, y se asciende por la escala hasta la cubierta. Cada cuerpo tiene asignado un puesto que corresponde ocupar sin demora. Una parte queda en la maniobra de velas, otra frente a la roda para cuidar del timón en los relevos. Algunos se dirigen a la cámara de máquinas, la bodega de bombas y calderas de mano, para comprobar el estado de los mecanismos que extraen el agua de sentina. La rutina no es opcional, es la forma de sostener la nave y la flota en marcha. El primer acto del día en cubierta es la comprobación práctica de la derrota. El piloto, poseedor de la licencia expedida por la casa de contratación, toma posiciones cerca de la bitácora y del compás. Con instrumentos del oficio, el astrolabio o el cuadrante, el compás magnético y los relojes de arena, se revisan los datos acumulados durante la noche, rumbo sostenido, velocidad medida por el log, distancia recorrida contada por el paso de la arena. De esos números surge la posición estimada por estima, fundamento de la navegación cuando la longitud no puede determinarse con certeza.
El piloto anota en el libro de bordo las correcciones que impone la derrota, propone el rumbo que debe mantenerse y comunica las órdenes a la cubierta de gobierno. La autoridad del piloto descansa en su capacitación validada por la casa de contratación y en la práctica diaria. La vida del galeón depende de su precisión. Mientras tanto, la maniobra de velas responde a la corte de vientos y al mandato del piloto. Corresponde al contramaestre dirigir a los marineros en las escotas y drizas. Hay que enmendar velas, arriar foques, recoger rizos o desplegar más velas según la orden. Cada cuerda tiene su nombre y función, y las manos se mueven con un conocimiento encadenado. Una maniobra hecha con descuido puede exponer a la nave a deriva o rasgar una vela cara. Se mantiene la cadena de mando. El contramaestre supervisa. El cabo distribuye las instrucciones y los grumetes ejecutan bajo vigilancia. El trabajo resulta rudo y mecánico, pero responde a la lógica de conservación de la marcha y de la seguridad colectiva. Al mismo tiempo, la distribución de raciones se organiza en la cocina y en la bodega de provisiones. Las raciones del desayuno son simples y regladas. Galletas o bizcochos, agua o vino aguado, a veces caldo hecho con las sobras de la noche anterior. La ración se pesa o mide según normas. El contramaestre o el cocinero supervisan que nadie reciba más de lo asignado. El agua dulce sale de las barricas en la sentina, su uso se raciona con celo, porque una pérdida puede significar la degradación de la provisión para toda la travesía. El control de raciones no es una cortesía, sino un acto administrativo y práctico. La casa de contratación y los mandos de la flota exigen cuentas, y la subsistencia de la tripulación depende de esa disciplina. La limpieza y el orden no se dejan al azar. Una parte de la guardia se dedica al fregado de cubierta, al calafateo de tablones y a revisar estachas y candeleros. Otra inspecciona el aparejo, tanteando por si alguna sola o nudo comienza a ceder. Las bombas se prueban para asegurar que la sentina no acumule más agua de la que puede soportar la embarcación. Se comprueba la carga bajo cubierta. Barriles, cajas y cuerdas se aseguran con estivas para evitar que un balance fuerte la desplace y origine daños. Todo tiene causa y efecto. La limpieza evita podredumbre que atraiga plagas. El calafateo evita entradas de agua. Asegurar la carga protege la estabilidad. La mañana se estructura en pequeñas operaciones de mantenimiento que, juntas, preservan la nave. En algunos días, la vigía sube al palo mayor o se instala en la cangreja con la responsabilidad de avistar tierra, velas rivales o bancos de neblina. La labor del vigía no es espectacular, pero es esencial. La observación temprana permite al piloto ajustar la derrota y al capitán decidir si acercarse a un puerto o cambiar la formación de la flota. La señalización entre buques se efectúa con banderas en vita y mascarón o con clarines y tambores cuando la niebla impide la vista. La flota, cuando navega en convoy, exige disciplina de formación. Cada galeón conozca su puesto en la línea, mantiene un distanciamiento determinado y responde a las señales del jefe de unidad, sea este el almirante o el capitán general de la flota. Las obligaciones legales y administrativas no se olvidan por la mañana. El piloto y el capitán revisan los papeles de navegación, permisos, listas de carga y de hombres y los protocolos que la casa de contratación exige para el comercio y el tránsito entre mundos. Estos documentos no son meros formularios, protegen derechos, definen responsabilidades y, en caso de inspección o avería que obligue a entrar en puerto, sirven para justificar acciones ante la autoridad. La mañana
Es un momento apto para ordenar esas cuentas porque la claridad administrativa facilita cualquier decisión que pueda surgir durante la jornada. La disciplina se ejerce sin pausas. Las infracciones, desde la negligencia en la maniobra hasta el robo de raciones, se registran y se castigan conforme a la normativa vigente en la flota. Las penas son previstas y aplicadas por los mandos. Su objetivo es restituir el orden y disuadir la desorganización que puede poner en riesgo la travesía. Al mismo tiempo, la disciplina sirve para repartir tareas de modo equitativo y evitar que el cansancio de unos sobrecargue a otros. El reparto de guardias se respeta y se anota en la cartilla de servicio, de modo que nadie sea eximido sin causa. La mañana también trae el trabajo de calado y avituallamiento técnico. Instrumentos de navegación reciben mantenimiento, se afilan cuchillos y herramientas, se reparan redes y aparejos menores. El astrolabio se limpia y se alinea las lentes y agujas del compás, se aseguran para evitar lecturas erróneas. Las cuerdas viejas se retiran para confeccionar otras nuevas. Todo esto no es voluntad estética, sino preparación. Si el mar cambia de humor, solo lo preparado aguanta sin fallo. En las jornadas en que la flota debe conservar discreción o navegar en aguas conflictivas, la mañana se llena de precauciones adicionales. Se refuerzan las señalizaciones codificadas, se limita la luz encubierta hasta lo imprescindible, se agenda un relevo de vigías más frecuente. El capitán coordina con los demás comandantes de la flota a través de señales preestablecidas y se decide colectivamente la conducta que mejor preserve a la escuadra. Tales decisiones se toman con la prudencia que exige la presencia de navíos enemigos o de corsarios, y la casa de contratación, cuando hay instrucciones específicas, fija marcos que se respetan para proteger la carga del rey y los intereses comerciales. El ritmo de la mañana impone decisiones pequeñas pero constantes que afectan la marcha. Si se ordena arriar alguna vela para evitar reventarla, la nave pierde velocidad, pero se gana la seguridad de no tener que reparar sobre la marcha. Si se decide avivar las calderas y arriesgar mayor consumo de agua, se adelanta rumbo y se cumple una promesa de llegada. Si se verifica una fuga menor y se la repara luego, se evita una emergencia mayor. Cada acto tiene su contrapartida y por eso las tareas se priorizan en función de la seguridad de la nave, la integridad de la carga y la conservación de la tripulación. A media mañana llega la hora de nuevos registros. El piloto compara la lectura del día con las anotaciones previas, corrige la bitácora y comunica a la flota cualquier variación importante en la derrota. El contramaestre presenta informes sobre el estado de las velas y del aparejo. El cocinero anota lo gastado de víveres. El buque guarda sus papeles listos ante la posibilidad de abordar puerto o recibir a una autoridad. Así se mantiene un flujo de información que permite al capitán tomar decisiones informadas y, si corresponde, enviar señales o mensajeros a las otras naves de la flota. La mañana de un marinero en un galeón español de 1620 es, en suma, una cadena de actos regidos por la campana, la vigilancia del piloto, la disciplina del contramaestre y las normas que vienen desde la casa de contratación y la organización de la flota. No es una sucesión de grandes gestos heroicos, sino un entramado cotidiano de obligaciones y controles. Cambiar la guardia, ajustar la vela, afinar un instrumento, racionar agua, anotar la derrota, asegurar la carga. Todo ello converge en un propósito claro y práctico: mantener la nave en condiciones de navegar
y la flota en condiciones de cumplir su itinerario y su misión. Así, la mañana cumple su función exacta y silenciosa. De ella depende, acaso más que de cualquier ventura, que el viaje continúe.